Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Vivimos de la palabra del Señor y este es su programa El Rey de Gloria. Y estamos bendecidos, emocionados y agradecidos con nuestro Padre por la oportunidad que me da una vez más de estar en su programa, El Rey de Gloria. Gracias por sintonizarnos, gracias por invitar a sus amigos y a sus vecinos a que también nos sintonicen en esta preciosa tarde, que estamos en un horario especial para los que nos escuchan en vivo a través de Nativa TV, y queremos continuar con el estudio de la palabra que tenemos en la tercera sección de este Salmo 24, que a partir del verso 7 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y a continuación lanza una pregunta de la que vamos a tener 4 respuestas. Dice: Jehová el fuerte. 2, Jehová el valiente. 3, Jehová el poderoso en batalla. Y en el verso 10 nos dice: Jehová de los ejércitos. Y entonces ayer trabajamos un poco la primera respuesta, que es Jehová el fuerte, y hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer acerca de Jehová el valiente, amado pastor. Valiente entre los valientes. Sí. Y es interesante que empecemos a darnos cuenta de lo siguiente: el Señor no nos ha dado la especialidad de que lo que Él hace, nosotros como sus hijos lo podemos hacer. Él es valiente, nosotros los seres humanos, sus hijos, podemos también ser valientes. Wow. De hecho, así nos lo dice. Hay un proverbio que dice que el temeroso o el vagabundo dice: el león está afuera, hoy no puedo salir, porque estamos desafiados. Recordaremos aquel pasaje en Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y se repite, y muy valiente. No es solamente que hay que ser valiente, es muy valiente. A mí me impresiona que cuando el Señor habla de sus atributos, a la vez nos está dotando a nosotros de esos mismos atributos. Amén. Obviamente lo entendemos en la diferencia en cuanto al impacto que pueden tener esos atributos en los actos de nuestra vida y en los actos del Padre Poderoso, que Él hace lo que Él quiere. Pero nuestro Dios no se nos presenta como alguien inalcanzable. Amén. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Y entonces cuando Él dice: Jehová el fuerte y valiente, algunos se esfuerzan consumiendo anabolizantes para llenarse de fuerza y de músculos, porque eso les da una credencial de fuerza. Nosotros no creemos que eso sea lo legítimo, pero lo cierto es que sí nos da un mensaje. Todo hombre está persuadido de que es importante ser fuerte y ser valiente. Amén. Y eso es sin duda. Hoy, para iniciar este programa, queremos mencionarle uno de esos atributos de nuestro Rey, a quien servimos, que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el verso 6 de Isaías, que es un pasaje donde se habla de nuestro Mesías, de las características de nuestro Redentor, y nos llama poderosamente la atención que también ahí se habla de Él como el Rey de Gloria, el fuerte. Isaías capítulo 9, verso 6, amado pastor. Dice así esta porción de la palabra, que antes de leerla quiero que usted caiga en cuenta. Fue anunciada por el profeta Isaías 850 años antes de que ocurriera.
Y dijo Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. 5 atributos, pastor. Wow. 5 atributos de este niño, porque esto es un niño, es un hijo, nos es dado, el principado sobre su hombro, o sea, sobre sus espaldas venía un designio eterno, o sea, es el príncipe de Jehová, y llamará su nombre admirable y consejero. Amén. Y también nos dice Dios fuerte. Padre eterno. Ajá. Príncipe de paz. Cosa tremenda. Entonces, hace un rato me comentabas algo extraordinario acerca de la ubicación de esos 5, ¿cómo le podemos llamar a eso? Atributos. 5 atributos, es interesantísimo. Siempre en la palabra nosotros vamos a encontrar mensajes ocultos, simbolismos que si los empezamos a desmenuzar, vamos a encontrar un mensaje más de lo que leemos. Y aquí es interesante que son 5 atributos, y en el centro de los 5, miremos esto, amado y amada, dice primero admirable y consejero. Parecieran atributos muy humanos, muy relacionados con el hombre. Amén. Y en el otro extremo dice Padre eterno y príncipe de paz. Y como uniendo a lo humano y a lo eterno, Dios fuerte. Dios fuerte. Y sosteniendo al hombre y a la eternidad. Entonces podemos recrear una imagen de ese atributo que hemos estado hablando. Dios fuerte en el centro, y a un lado la parte humana, consejero y admirable. Y eso es nuestro Señor. Amén. Pero del otro extremo, el lado celestial, Dios dice Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Y esa palabra, amado pastor, Dios fuerte, que es la palabra hebrea Gibor, que es una palabra que nos habla de un guerrero poderoso, que nos habla de un guerrero valiente, que nos habla de un héroe en la batalla. Y amado y amada que nos escucha, es desafiante esto, saber que nuestro Señor era eso, así estaba anunciado, y vino a morir como un cordero inmolado. Impresionante, amado. Pastor, como has dicho muchas veces en los sermones en la congregación, cuando los demonios reconocían a Jesús, ellos le decían: vienes como cordero, pero nosotros sabemos que eres un general del reino de los cielos, que eres un príncipe, aunque vengas vestido como cordero. Por eso dice la palabra que Él les mandaba que se callaran, porque le reconocían. Y también es importante entender esta otra parte. Toda profecía tiene varios cumplimientos, pastor. Así es. Y entonces hablamos de que Jesús ya vino y abrió un paréntesis en la historia de la humanidad, porque nosotros los que hoy estamos en Cristo, los llamados cristianos, los que nos autoidentificamos como cristianos, no somos parte del pueblo de Israel por la sangre, no somos descendientes de Abraham genéticamente, pero hemos sido adoptados e introducidos en el tronco original por medio de la obra de Cristo Jesús, que vino a derribar la pared intermedia que dividía los dos pueblos y hizo de los gentiles y de los israelitas un solo pueblo, y nos incluyó ahí. Y se abre ese paréntesis, pero ese mismo Jesús que vino a formar la iglesia y que luego la levantará, reiniciará el plan de la historia con el pueblo de Israel, y entonces vendrá una segunda oportunidad para el pueblo de Israel, ahora sí, como ellos lo esperaban. Amén. Coronado de victoria, como un general, como Jehová de los ejércitos, como un victorioso. Y esto también, esta profecía, entonces también tendría sentido en ese contexto, pastor. Amén. Una de las cosas interesantes, amado pastor, es que los judíos
ellos tenían dos conceptos acerca del Mesías. El primero era el Mesías Ben Josué, que es el Mesías hijo de Josué, que es un guerrero poderoso como lo fue Josué, el conquistador de la tierra prometida, el general y jefe de Israel mientras conquistaban la tierra prometida. Y el otro concepto es el Mesías Ben Aarón, el Mesías hijo de Aarón, el Mesías sufriente, el Mesías que iba a sufrir. Y lo interesante es que cuando nosotros podemos entender que ciertamente Él es un cordero, ciertamente Él fue llevado al matadero y enmudeció, dice la palabra, como un cordero, pero también debemos de entender que Él es un león, que nuestro rey es un guerrero, que nuestro rey es un león. Y usted mira en el cielo las dos imágenes, usted mira a un cordero como inmolado, pero también miras un cordero, miras un león resucitado. Aleluya. Entonces murió como cordero, amado pastor, pero resucitó como león. Y es que si no nos detendríamos aquí, no sé si nos vamos a detener más de lo que teníamos diseñado, pero de lo que más he aprendido en los tiempos de oración y de adoración es que la mayor fortaleza, la mayor valentía de nuestro Señor es haber vencido la tentación en su mente. Amén. Y en su corazón. Hablábamos el domingo anterior en el sermón de escuela bíblica de nuestra iglesia acerca de esta afirmación, bienaventurados. 5, lo leo para no violar el texto bíblico, porque mi memoria no siempre es la mejor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 5:8 de Mateo. Entonces hablamos de lo que implica la limpieza del corazón en el creyente. Wow. Y nosotros entonces entendemos que después de haber vencido y de haber superado todo lo que llamamos en el mundo cristiano y bíblico y teológico la guerra espiritual, que es el enfrentamiento contra los ataques del enemigo en enfermedades, hasta en ruina, en escasez. Así es. Entramos en una dimensión en donde la batalla es contra nosotros mismos. Así. Y esto solamente con el Padre tenemos credenciales, sí o no. Porque cualquier otro no se da cuenta qué está pasando en nuestra mente. Y quizás usted, amado y amada que me escucha, ha dicho alguna vez, ¿y estos santulones? ¿Y estos que se creen que son tan santulones? Realmente todos estamos librando una batalla, pero la batalla más intensa, la más poderosa, la más impactante es la batalla en nuestra mente y en nuestro corazón. Después de que hemos superado formación de la palabra, conocimiento de la palabra, después de que nuestra vida se ha ido reformulando, hemos dejado vicios, malas prácticas, malas costumbres, malas palabras, ingresamos en otra dimensión de batalla, que es la dimensión de la batalla del corazón. Por eso el Señor dice, y aquí mismo en el Salmo 24, ¿quién subirá y quién estará? Amén. El limpio de corazón. Y hemos entendido entonces, viendo este pasaje que acabamos de compartir, que por eso Jesús nos es admirable. Amén. Por eso la palabra dice admirable. Es la primera condición. ¿Cómo no lo vamos a admirar si en él, dice el libro de Hebreos, no fue encontrada tacha alguna? Wow, impresionante. Nada. El Padre lo escaneó. Permítame usar este término muy médico, muy moderno. Escaneó su mente y no encontró tacha alguna. No hubo contaminación, no hubo suciedad, no hubo corrupción en su mente. Porque decimos, bueno, cayó y enmudeció. Pero tampoco hubo odio. Tremendo, impresionante. Tampoco hubo deseo de venganza. Por eso es admirable nuestro Señor. Y por eso es que la fuerza de la valentía de Él no fue en levantar la mano con espada. Tremendo. Ni enviando fuego destructor. Tremendo. Fue manteniéndose puro. Recuérdate, amado pastor, que el cordero en el tiempo de la Pascua era inmolado durante 3 días, o sea, que era amarrado y buscado defecto durante 3 días. Expulgado, diríamos hoy, fue expulgado. Así sí. es.
Y eso fue lo que le ocurrió a nuestro maestro cuando estuvo 3 días en el centro de la tierra, después de haber muerto y antes de resucitar. Y entonces no solamente es escaneado por el Padre, sino que también por el adversario. Y no se encontró falta en él. Para ver qué le acusaba. Ay, santo. Bendito es nuestro Por Rey. eso es que es admirable. Pero miremos este escenario. Miremos siempre la imagen en la que estamos trabajando. Dios fuerte en el centro. Amén. Y nosotros lo miramos y decimos, Señor, pero yo los hubiese pateado, yo los hubiese ahorcado, Claro. yo los hubiese degollado. Mas él ni en su mente, ni en su corazón fue encontrada tacha alguna. Por eso, bendito sea el Señor. No podemos más que decir, nuestro Cordero inmolado que resucita como león rugiente, como el león de la tribu de Judá. ¿Cómo no lo vamos a admirar? La palabra se cumple, la profecía se cumple en nosotros, conforme nos acercamos a Él. Porque esta dimensión, amado y amada, que estamos hablando, quizá algunos no la hayan valorado, pero esta es la dimensión más íntima con el Padre. La Escritura dice que Él anda buscando Adoradores. que le adoren en espíritu Y en verdad. y en verdad. Y cuando entramos a esa dimensión es cuando se inicia la batalla en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y recordar, amado pastor, que él dijo, a mí nadie me quitó la vida, yo tenía autoridad para darla y para volverla a tomar. Y recordamos aquel pasaje extraordinario cuando Pedro, en medio de la confusión y de ver que perdía a su maestro, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús le dijo, aquíétate, hombre, que si yo quisiera pediría 12 legiones a mi Padre para que viniera en mi defensa. Nos habla de ese cordero inmolado, de ese cordero manso, de ese cordero. Un día de estos miraba una imagen en Facebook, en alguna parte del mundo hubo una granizada tan fuerte y destruyó muchas cosas, pero de lo que me tocó el corazón ver fue las ovejas. Son tan mansos, pastores, esos animalitos, que no tienen la malicia de correr a resguardarse debajo de alguna cosa para resguardarse, sino que la granizada les quitó la vida, porque son animales tan bellos, tan inocentes, tan dependientes de su cuidador, que por eso la palabra del Señor dice que Él, como cordero inmolado, inmudeció y no se defendió, sino que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces miramos cómo ese atributo de Dios fuerte, ahora después de que lo hemos admirado, entonces no tenemos más que ir a pedirle consejo. Tremendo. Más que decirle, Padre, ¿cómo es que se hace? Jesús, muéstranos cómo lo lograste. ¿Qué hiciste? Y entonces el consejo que Él nos da es, tú no puedes, pero en mi sangre, con mi sangre, tú puedes ser lavado, porque luego nos anuncia proféticamente Apocalipsis que estos son aquellos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Wow. Y entonces nosotros vemos que su mejor consejo es, no puedes hacerlo por ti, es por mí mismo. Por eso me estoy dando, por eso estoy derramando la sangre. Incluso antes de subir a la cruz, estoy derramando la sangre para marcar el camino, por donde ustedes pueden poner sus pies, donde pueden pisar tranquila y confiadamente. No solamente usted me va a admirar, no solamente lo vamos a admirar a ese Cordero de gloria, sino que vamos a pedirle el consejo cómo hacerlo. Y cuando Él abre esos labios, nada más nos dice, mírame. Y al mirarlo encontramos la respuesta plena. Porque Dios fuerte, Dios fuerte. Y esa palabra, quisiéramos que puedas dimensionar lo que estamos tratando de decirles de esta manera. El rey simbolizaba la fuerza del reino. Por eso aún en nuestro tiempo, en estos días miraba que en algún momento se publicó una fotografía de uno de los comandantes de Corea del Norte, de la familia
sin camisa, y eso fue algo censurado en la televisión. Y ayer comentábamos otra cosa, ¿verdad?, acerca de cómo están haciendo bullying en China por una imagen de Barack Obama y el y el presidente chino, en el que Barack Obama tiene un pose muy parecido a una foto que hay de Tiger y de Winnie Pooh, y entonces están asociando a Barack Obama con Tiger y al presidente chino con Xi Jinping, algo así se llama, con Winnie Pooh. Y bueno, es degradante, ¿no?, que te comparen con eso, porque la imagen de un rey tiene que ser un hombre fuerte, no puede ser la de Winnie Pooh, ¿eh? Entonces, en China prohibieron el nombre del Winnie Pooh y la imagen de Winnie Pooh. Le están prohibiendo por esto, porque la fuerza del reino es el rey. Es decir, que el rey simboliza la fuerza del reino. Por eso el rey tenía que encabezar el ejército. El rey era su primer guerrero y su héroe cuando salían a la batalla. Y nosotros vemos esta costumbre en la palabra. Por ejemplo, en el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo 21, amado pastor, en el verso 15, nosotros nos vamos a dar cuenta del rey extraordinario que fue el rey David. Y que el rey David, desde que derrotó a Goliat, después de eso siempre el pueblo sentía una confianza de salir a la guerra con David al frente. Y te vas a dar cuenta de este pasaje extraordinario de cuando David estaba viejo. Segundo de Samuel, capítulo 21, verso 15. 15, 16 y 17, amado pastor. 15, 16, 17, dice así la palabra del Señor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Wow. Santo. Es un pasaje extraordinario porque vemos que el rey, el reino, la fuerza del reino es el rey. Y el rey salía a pelear, y David siempre salió a pelear, pero pareciera que a todos nos pasa, y a todos les ha pasado, que el cuerpo es el que se envejece, pero la mente no, ¿verdad? El espíritu nunca se envejece. Y entonces nos cuesta mucho ubicar la fuerza que realmente hay en nuestro cuerpo. Déjame contarte una historia y compartirla con usted, amado y amada. El domingo viajaba hacia Pérez Celedón a regresar a unos muchachos que nos vinieron a acompañar, a ministrar en la adoración del servicio de adoración al Señor el sábado a las 6:30 y el domingo a las 9 de la mañana. Y cuando íbamos de camino, el muchacho de 22 años empezó a hablar de un viejillo, que ya está muy viejo. Y entonces yo voy conduciendo adelante y le digo: ¿y qué edad tiene? Como 50 años. Ay, ¡qué bronca! Y yo mejor me quedé callado, porque si yo le digo, por un lado me sentí halagado, porque no me vio 58 años seguro. Pero con eso lo que quiero decir es como el espíritu del hombre siempre es el mismo. Yo me ponía a ver a ese muchacho de 22 años hablar de eso, y yo con mis 58 años, si usted tiene 70, 80 años, va a decir: todavía tú eres un muchacho, porque es la verdad que uno lo piensa así. Claro. Pero lo que sucede es que mentalmente yo me siento hoy más joven que antes, pero claro, obviamente mi cuerpo ya no es el mismo, ya es más, claro, en algunas cosas es más lento, más pesado. Y eso es lo que nos hace entender que Pablo decía que el cuerpo exterior, digámoslo así, va desgastando, se desgasta, se arruga, no obstante el hombre interior se renueva de día en día. Amén. Y a David le pasó eso. Cuando salió a la guerra no sabía que ya su fuerza no era la misma.
Ya no era como cuando peleó contra aquel gigante, y cuando estaba peleando con Isbenob, se cansó. Y cuando se cansó, este gigante trató de matar al rey. Pero entonces Abisai salió a su ayuda y mató al gigante. Pero lo que me llama la atención es que entonces los valientes de David dicen a nuestro rey, no lo vamos a volver a llevar a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Porque la fuerza del reino era su rey. Y en este caso, cuando se dice Dios fuerte, nos está hablando de eso, de que el principal guerrero del reino es el rey. Y se nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo como un guerrero fuerte, como un guerrero valiente. Y entonces quizá la única manera que tenemos de entender un poco acerca de esa fuerza que tiene nuestro rey para pelear es entendiendo un poco los valientes de David. Quiero rescatar, pastor, antes de que nos introduzcas en ese tema, este concepto para ustedes que nos escuchan en casa. No siempre la valentía es hacer ostentación de la fuerza física, sino hacer ostentación de la fuerza espiritual, que eso es lo que Jesús tenía. Fuerza espiritual para no responder a aquel que le agredía, aquel que lo puñeteaba, aquel que le colocaba las espinas, aquel que le clavó la lanza. No, sino la fuerza y la valentía era para contenerse. Y esto nos da una lección. En el cristianismo, casualmente, uno de los grandes desafíos que el cristianismo presenta frente a las demás religiones del mundo es que lo que nosotros escuchamos como la yihad o la guerra santa es el principio que se enseñó, por ejemplo, para hablar del movimiento musulmán, con todo el respeto de los buenos preceptos que tenga la religión, pero lo cierto es que su profeta fue un guerrero, fue un luchador del desierto. Él sí usó espada, él sí usó lanzas, y entonces por ahí surgió una de las herencias de la práctica de vida de este hombre. La han retomado ciertos grupos y creados y han establecido la llamada guerra santa. Más en Cristo ellos nos ven débiles, porque el cristiano está llamado a poner la otra mejilla. Amad a vuestros enemigos. Amar a los enemigos. Bendecir si le a que los piden maldicen. el manto, da la capa. Amén. Bendecir y orar, bendecir a los enemigos y orar por nuestros adversarios. Eso quiebra totalmente el modelo del mundo. Así de es. que usted tiene que ser la guerra del más valiente, la sobrevivencia del más valiente, del más fuerte. La cadena alimenticia, donde se nos enseña que el tiburón se come el pez pequeño y la ballena se puede comer el tiburón, que el león se come a la presa pequeña, y ahí sigue el ciclo, el más fuerte, la sobrevivencia el más fuerte. En Cristo nosotros tenemos otro modelo. La fuerza es espiritual, es que nos convirtamos en mansos y en humildes. Tremendo, amado pastor. Y esto, pastor, debemos de ponerlo muy sobre la mesa en nuestras lecciones de vida de fe. Amén. Yo creo que la vida, mucho tenemos que retomar principios básicos de nuestra vida cristiana. Que si amamos a los que nos aman, no tiene ningún sentido, amado pastor. No tiene ninguna gracia, dijo el Señor. Amén. Y entonces quisiéramos introducirlos en este tema, que solamente vamos a poder hacer una introducción. Y quizá no vamos a profundizar mucho más en el tema, pero hay un grupo selecto de la guardia personal de David, de sus generales, que se le llaman los Gibor de David, los valientes de David. Y nos hace referencia a esa palabra, Jehová el fuerte y valiente. Los Gibor de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, a partir del verso 8, se nos habla, y también en Crónicas, capítulo 11, del verso 10 en adelante, se nos habla del mismo tema. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, gracias, pastor. Pero entonces quisiéramos revisarlo ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y en el verso 8. Vamos a leer unos cuantos pasajes y vamos a ver, wow, qué hombres extraordinarios eran estos valientes. Quiero decir algo antes de empezar a leer algo más. Amén. Amado y amado, usted que me escucha en casa, siempre luchamos
con un concepto que el enemigo ha metido en la mente de nuestra sociedad, en la cultura de nuestra sociedad mayoritaria, que la Biblia es un libro de historia y de fábulas. Amado y amada, esto que usted va a escuchar, tal vez alguno lo escuche por primera vez, son hechos reales que ocurrieron. Amén. Tuvieron un momento en que se desarrollaron. Nos pueden parecer a nosotros como inalcanzables, pero son hechos reales. Y queremos que usted los entienda así, porque si usted no se pone de pie frente a la realidad de la palabra y empezamos a cuestionar cualquier pasaje de la Escritura, entonces nuestra fe se debilita y se derrumba, se diluye y desaparece. Amén. Somos un pueblo de fe. Ahora, tenemos que posesionarnos sobre actos de fe. Entonces, nuestra fe hace que nosotros hagamos cosas inimaginables. Y pongamos un ejemplo práctico. Lo que se llama la adrenalina en el cuerpo. Una vez, ya lo hemos mencionado, lo quiero retomar otra vez. Un médico me decía hace unos meses, es que la adrenalina, el médico lo explica así: Dios la dejó en el cuerpo del hombre porque el hombre era un cazador. Entonces, en cualquier momento la presa, mientras él buscaba una presa, era a la vez él objetivo de una presa mayor, de un cazador mayor. Entonces el hombre, mientras estaba buscando cazar algo, se convertía en la presa de un animal mayor, digámoslo así, que quería devorarlo. Entonces el padre le dejó la adrenalina para que en un instante de susto, de temor, el hombre pudiese hacer actos extraordinarios que no haría en la vida corriente. Entonces viene el susto. Y aquí nosotros, en nuestro contexto, el toro que nos corre en un potrero, y corremos como nunca, y saltamos como nunca, y brincamos como nunca, y nos libramos de aquel ataque. Y si lo hacemos en frío, nunca lo lograríamos. Y entonces eso es lo que produce la adrenalina. Cuando un hombre está en guerra y está en batalla, es lo que sucede. Hay un estímulo interior que el Padre dejó en cada hombre para que fuese superdotado. No un Superman, no, un hombre superdotado, un hombre que se potenciara. Y por eso, cuando leemos esto, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Verso 8 del capítulo 23 de 2 de Samuel. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Impresionante, ¿verdad? Y también ese mismo pasaje se menciona en Primera de Crónicas y dice que mató 300. Así que podríamos pensar que hubo un error de escritura, o que en una ocasión mató 800 y que en otra mató 300. Sí, hay un principio en derecho que dice que quien puede lo más puede lo menos. Entonces yo quiero aplicarlo aquí, porque la palabra solo es verdad. Y yo quiero decir, no hay ningún error ni contradicción en la escritura. Es que en una oportunidad mató 800, y si mató 800, con más razón mató 300 en otra oportunidad. Imagínese. Ahora, la palabra cuando dice aquí, porque no vamos a terminar con el pasaje hoy, cuando dice en una ocasión, no pensemos que es un instante, porque si no tendríamos que decir que este hombre tenía una bomba atómica en las manos. Claro. No, luego el pasaje nos va a decir cómo fue que los mató. Entonces, lo que tenemos que entender que esta ocasión es un lapso en ese tiempo de guerra. De guerra. Puede haber sido una batalla de un día, de una semana, de un mes, pero unido en el tiempo de la batalla es una ocasión. Y ese hombre, dice la palabra de Dios, que con una lanza mató 800 hombres, que es una cosa impresionante, ¿verdad? Era un león atacando. Era un león atacando. Rambo, hermano, era un... Rambo es una caricatura. Rambo es una caricatura, hermano, que es una cosa realmente impresionante. Vamos a leer estos tres, los tres principales. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Audita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria
y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Qué impresionante, amado pastor. Cuando hemos estudiado este pasaje de su espada pegada a su mano, nos hemos dado cuenta que la palabra nos enseña que la espada es la palabra, amado pastor. Cuando nos hacemos uno con la palabra, amado pastor, cuando somos uno con la palabra, cuando no hay distancia entre yo y la palabra, sino que yo he encarnado la palabra. Por eso dice, y el verbo se hizo carne, acerca de nuestro Redentor, acerca de nuestro Rey. Cuando la palabra se encarna en su vida, hermano, en Dios haremos proezas realmente. Aleluya. Y se cumple esta palabra impresionante que dice que todo el pueblo huyó, pero él no huyó. Y mira, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, que era uno de los 3 que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, y se levantó e hirió a los filisteos. Usted ha trabajado, amado pastor, volando machetes hasta que se ha rompido la mano. Bueno, pero yo no soy el mejor ejemplo, pero sí puedo darle fe que en mi debilidad y en mi cobardía, cuando he tenido un cuchillo en la mano, como no tengo mucha práctica, cuando termino unas 2 o 3 horas, después como que los dedos los tengo encarrujados, decimos aquí, van engarrotados, sí. y uno como que no puede mover la mano. Mire pastor, llamado, yo conocí en los Estados Unidos hay muchos de los ticos emigrantes que trabajan en lo que se llama haciendo techos. Ajá. Y esta gente trabaja a una temperatura excesiva. No solamente por estar en los techos, sino porque trabajan con gas, quemando el techo para que se adhiera, para que no entre la nieve ni el frío en las temporadas difíciles. Y yo conocí a un hombre que tenía tantos años de trabajar en eso, que cuando él le daba la mano a uno, y todavía era un solo callo. Los dedos los tiene así, es un solo callo, él ya no podía estirar los dedos porque es una sola masa de callo. Y eso no se hace fácil. La herramienta ya la tenía formada aquí en la muñeca de la mano. Eso es de mucho esfuerzo. Y entonces, a los que hemos alguna vez agarrado un cuchillo, aunque sea para afilarlo, nos damos cuenta que cuando uno está trabajando se hace una bombita, se hace una ampolla, y luego esa ampolla se revienta, y eso empieza. Yo imagino que ese hombre usó tanto la espada ese día, pastor, que se le hicieron ampollas, las ampollas se reventaron, su mano se encarrojó y se quedó pegada a su espada. Y eso es lo que tiene que ocurrirnos, hermano, en medio de la batalla. No te des por vencido, hazte uno con la palabra, hasta que seas uno con la palabra, hasta que Dios te dé la victoria, hasta que lo único que quede sea el botín para recoger. Y eso, Dios del cielo, esto es impresionante, la enseñanza. Amén. La tipología, volvemos a decirlo, el mensaje en código que tiene la palabra. Amén. Esto, nosotros hoy en nuestro tiempo, por eso decimos en Comunidad Cristiana del Calvario, vivimos de la palabra de Dios. Y nuestro esfuerzo, usted que nos conoce física y personalmente, podrá mirarnos y darse cuenta de nuestras debilidades. Pero lo que sí podemos decirte delante del Señor es que nuestro esfuerzo es que nos esforzamos por vivir la palabra de Dios. Amén. Y que amamos la palabra del Señor. Y continuamos con uno más, llamado Sama. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Mira qué interesante. Esas benditas lentejas las habíamos revisado en un programa anterior, ¿verdad? Porque fue por la que Esaú vendió su primogenitura. Amén. Amén. Y mientras que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, este hombre defendió un terreno que parecía insignificante. Mira, no es trigo lo que hay sembrado, no es cebada lo que hay sembrado, no es un viñedo ni es un olivar.
Así que, Y era pequeño, pastor. y era pequeño. Pequeño terreno en lentejas. Pero acá la palabra de Dios nos quiere enseñar es la valentía de este hombre, hermano. Qué valentía tan extraordinaria de defender lo que Dios le había dado. Y de defender lo que Dios le había dado y entender algo. Hay muchas batallas, hermano. Las batallas mayores muchas veces no se ganan en los grandes escenarios, sino que se ganan en lo íntimo, en lo secreto, En lo pequeño, hermano en lo pastor. pequeño. Por eso la palabra dice, el que es fiel en lo poco. En lo mucho será puesto. Y entonces nos damos cuenta de este hombre que tiene la valentía de defender esa pequeña parcela, de defenderla, de cuidarla, de protegerla, aún contra un ejército. Y la Biblia le toma la hazaña y le dice, este hombre es un gibor, es un valiente, porque fue capaz de defender eso. Y entonces volvemos a nuestro principio, que ese Rey de Gloria, que es fuerte y valiente, nos ha puesto su ADN para que nosotros seamos valientes. Y dice la palabra, diga el débil, Fuerte soy. que declaremos con nuestra boca que somos fuertes, porque, Joel 3:20. amén, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que aprender a vivir esta vida que Dios nos ha dado y a ser valientes como nuestro Rey de Gloria es valiente, a pelear las batallas. Escúchame, cada uno de nosotros estamos peleando diferentes batallas. Algunos se sienten abrumados por la batalla y otros por el nivel de combate que han tenido. La batalla que a usted lo abruma, para él no es nada. Pero todos tenemos nuestras propias batallas y todos tenemos que levantarnos todos los días a ser victoriosos, a pelear la batalla que Dios nos tiene por delante y a ser valientes. Y eso lo dimensionamos mucho en el área de las deudas. Hay personas para que deber 10,000 colones es demasiado dinero. Así es. Y hay otros que deber 100 millones de dólares no tiene ningún problema. Es un desafío. Y la distancia entre uno y otra suma. Algunos dicen, no puedo pagar 1 millón de colones. Otros dicen, yo no he podido pagar 50 o 100 millones de colones. Y son dos seres humanos que están frente a una batalla. Amén. Que entonces no es la cantidad lo que determina realmente la trascendencia de la lucha, sino la dimensión en la que estamos detenidos. Amén. Lo que tenemos al frente. Amén. Y esa parte es bien importante. Así que queremos decirles que hemos visto 2 de las 4 respuestas que se da acerca de quién es el Rey de Gloria. Hemos visto Jehová el fuerte y valiente. Hemos visto Jehová el valiente. Mañana vamos a ver Jehová el poderoso en batalla. Y si Dios nos ayuda, el viernes vamos a ver Jehová de los ejércitos y vamos a poder concluir este precioso tema que nos ha apasionado del Salmo 24. Bueno, yo no me comprometo, amado hermano, yo no me comprometo a ser tan que podamos que lo logremos. Que lo logremos así, porque usted que ha estado con nosotros desde el principio sabe que estamos haciendo televisión en vivo y lo hacemos espontánea y libremente. Amén. Y de pronto nos detenemos más en algún tema porque el Espíritu de Dios nos guía, imperceptiblemente, pero nos guía. Amén. Pero por lo menos nuestro plan es el viernes terminar este poder salmo. salir este salmo. Si así el que Señor lo permite y usted nos sigue acompañando. Muchísimas gracias por su sintonía, les bendecimos y nos vemos mañana, Dios mediante, eso sí, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en este su programa El Rey de Gloria por Nativa TV. Comunidad Cristiana del Calvario le bendice en el nombre de Jesús, que es realmente quien bendice. Amén. Que descanse y que pueda sonreír a las 6 de la tarde. Y en esta Bendiciones. noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor.
palabras susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy.